y entérate de la información y tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. Para Diezmillo, el de Central de Carnes de Hermosillo. Además de la carne de res, te ofrecemos pollo, carne de puerco, productos regionales y mucho más. Tenemos 4 ubicaciones cerca de ti. Plaza Las Villas, Plaza Sacramento en el Boulevard Gaspar Luque, interior del Mercado El Zaguaro, local 22, y en nuestra casa matriz en el Mercado Francisco y Madero. Manejamos mayoreo y menudeo. Somos Central de Carnes de Hermosillo. Búscanos en Facebook. La violencia es silenciosa. En Sonora, 7 de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia. Violencia familiar, violencia en el noviazgo, digital, acoso y hostigamiento sexual. Si tú eres víctima de alguno de estos casos, denuncia al 911. No estás sola. El Instituto Sonorense de las Mujeres está contigo. Gobierno de Sonora. Tierra de oportunidades. Los uniformes escolares gratuitos son prendas confeccionadas para ti. Son bien cómodos y resistentes. Y están bien bonitos. Están por llegar a sus manos y comenzar el ciclo escolar estrenando. Papá, mamá, no olvides estar pendiente de las redes sociales oficiales de la SEP. Sigue la entrega de uniformes por una educación transformadora e igualitaria. Gobierno de Sonora. Tierra de oportunidades. Que te abran cancha para bailar. Los martes a las 2 de la tarde recarga tus energías y únete a La Gozadera con Luis Aldo Romero. Disfruta de la música que te pone a bailar y cantar. Martes 2 de la tarde en Radio Sonora. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte no es conmigo. Noticias, Radio Sonora. Cortes informativos, el reporte más oportuno. Muy buenas tardes, este es un corte informativo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó nuevamente el atentado contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el fin de semana. Desde luego que es algo reprobable. Nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia. Al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo y desconfianza, apuntó el presidente. López Obrador destacó que fue el primer mandatario del mundo en manifestarse contra el ataque hacia Trump, a pesar de que había muy poca información en ese momento. Esta es la información hasta el momento. Siga en sintonía de Radio Sonora. Cortes informativos. Visita nuestro portal radiosonora.com.mx. Comienza a seguirnos y entérate de la información y sus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Antes que nada, les deseo una maravillosa semana. Que sus sueños se realicen, cuide su salud, tome mucha agua. Si no tiene que salir, no salga, no ande en el calor. Soy Yolanda de Belderrain, le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Consultorio en Directo. Hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Amaya Sandoval. Ella es ginecóloga, obstetricia, colposcopía y patología de tracto genital inferior, climaterio y menopausia, ginecología regenerativa y funcional, ginecología oncológica, y hoy vamos a hablar del anticonceptivo ideal. Vamos a hablar un poquito también de la píldora del día siguiente, si es verdad que es muy buena, por qué no se debe de tomar, por qué sí. Todas las dudas que usted tenga, tal vez no para usted, para su hijo, para su hija. Creo que este programa es muy, muy importante porque la medicina está muy adelantada. Existen cosas que ni tenemos idea que ahora se usan y es importante poner atención. Si tiene
hijos adolescentes, preadolescentes, les interesa, llámelos, están de vacaciones, llámelos a que escuchen el programa. Le doy el número en cabina 6622-220141, WhatsApp 6628-472364. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Pues vamos a hablar de un tema interesante que nunca pasa de moda. Así es. A lo contrario. Creo que está más de moda. Así es, creo que es muy importante el poder dar educación sexual. Sí. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir que nuestro hijo adolescente no tenga relaciones sexuales ni que inicie una vida sexual a temprana edad. Hoy en día, pues, es como el pan nuestro, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo más importante es educar a nuestros hijos, educar a la gente adolescente, precisamente en las escuelas, que se maneje una buena educación sexual. Y dentro de esa educación sexual, pues, está el uso de los anticonceptivos, ¿no? Fíjate que hace muchísimos años, a mí me sorprendía una amiga, porque decía que a su hija adolescente le iba a dar anticonceptivos en la avena, en el cereal, que ni cuenta se iba a dar la hija, ¿no? Pero que ella le iba a dar. Y a mí me parecía así como sorprendente, adelantado al momento, si tú quieres, ¿no? Y es verdad, y vale más que uno como padre, como madre, hablemos con nuestros hijos. Exacto. Porque van a recibir información que no siempre... Errónea. Exacto. Errónea. Y no todos los métodos anticonceptivos son iguales para cada paciente. Eso es algo muy importante. Yo creo que el abrirte con tu hijo, con tu hija, el mencionar y no tenerlo como un tabú las relaciones sexuales, y sobre todo los métodos anticonceptivos, yo creo que es algo muy importante. Porque si no lo damos en casa o no se da en la escuela, se van a dar con los amigos y muchas veces son de manera errónea, y una de las principales cosas es de que empiezan a utilizar la píldora del día siguiente como si fueran pastillas de dulces. Entonces eso tampoco no es lo adecuado. Entonces es importante. Hoy en día a mí me sorprende porque sí es cierto lo que dices, o sea, yo traspolando la edad del adolescente a los años en los que yo llevé en la adolescencia, jamás en la vida nuestra madre o nuestros hermanos mayores nos acercaban con nosotros para explicarnos o decirnos simplemente con el ciclo menstrual. Así nosotros lo llevamos y lo manejábamos porque a nuestra amiga o simplemente nos tocaba a nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy en día yo creo que eso sí ha abierto más, porque en el caso particular llegan mis pacientes, que son pacientes mías de años, y es cierto, el ginecólogo crece con sus pacientes. Entonces son pacientes que me conocen desde hace mucho y que ya sus hijas ya son adolescentes y me llevan a sus hijas adolescentes. Y me dicen, ¿sabes qué, Eli? Traigo esta niña, quiero que le enseñes cuáles son los mejores métodos para ella. No me voy a cerrar a que no tenga vida sexual, pero mínimo el que se cuide adecuadamente, y no solamente como un método anticonceptivo por un embarazo no deseado, sino también por las infecciones de transmisión sexual, que hoy en día son igual, o sea, muchos y muy frecuentes. Entonces también eso es algo muy importante, que la educación sexual no solamente es el uso de un anticonceptivo, sino también el tener una sexualidad plena y una sexualidad con responsabilidad. Exacto, y como padres debemos de tener esa responsabilidad y transmitirla a nuestros hijos. Ahora mismo acompañar a tus hijos, hablo de niños, en este caso estamos hablando de niñas porque eres ginecólogo, pero debemos de acompañarlos así como vamos con ellos al dentista. Así es. Es muy importante, que tengan información. En estos momentos, cuando alguien te dice, la hija de mi amiga o algo está embarazada, tiene 15 años, 16, y dices tú, ¿cómo? Si existe tanta diversidad de métodos anticonceptivos. ¿Cómo es posible? Entonces, sí creo que es mucha responsabilidad de los padres. Creo que tenemos que abrir los ojos y ver en qué siglo estamos viviendo. Lo que se usaba con nosotros ya no se usa ahora. Entonces, no podemos controlar a nuestros hijos, pero podemos darles herramientas, educarlos. Yo creo que es algo muy importante. Ya ahorita es bien hecho de que ya no es un tabú la sexualidad. Así es. Entonces, sí es importante ampliar su mente y sobre todo el que no teman el acercarse con un profesional a que les explique cuáles son los métodos anticonceptivos, cuál es su método adecuado,
porque como te comento, o sea, no todas utilizamos un método anticonceptivo, no a todas nos cae un método anticonceptivo, entonces siempre es importante el buscar el método ideal para cada paciente. Exacto, exactamente. ¿Y cómo podemos saber, por ejemplo, cómo puedes saber cuál es el método anticonceptivo para cada persona? Para mí, por ejemplo. Bueno, principalmente hay que hacer un buen historial clínico, ver sus antecedentes heredofamiliares, si hay o no una contraindicación con el uso de un anticonceptivo hormonal. Ver cuál es, si es una paciente adolescente, bueno, qué tanto nos puede llegar a afectar el utilizar un anticonceptivo hormonal. Es una. 2, si esa paciente es responsable y toma sus píldoras día con día, que no haya olvidos. Porque si estamos utilizando un anticonceptivo hormonal como una píldora y la píldora la tomamos un día sí y 2 días no, pues lo único que vamos a traer consigo es de que haya irregularidades en el ciclo menstrual y lógicamente una efectividad pobre del anticonceptivo. Todos los anticonceptivos hormonales tienen una efectividad del 98 al 99% si tienen un buen apego. Entonces hay anticonceptivos que pueden ser píldoras, pueden ser anillos vaginales, pueden ser parches anticonceptivos e inyecciones. Entonces cada uno de esos anticonceptivos pues lo vamos acomodando en cada paciente y va a ser desde su manera de poder llevar. Si es una persona, una paciente que es muy aplicada, que dice, y a mí no se me olvida el tomarme una píldora, pues un anticonceptivo como píldora es un método adecuado, en dosis bajas, en dosis adecuadas, que tenga menos efectos secundarios de depósito. Entonces eso es un método que va a ser adecuado para ella. Si nosotros lo vemos a grandes rasgos, las sociedades médicas, sobre todo ginecológicas, mencionan que el dispositivo, que es el dispositivo intrauterino, sigue siendo hoy por hoy el método más eficaz, más adecuado, menos efectos secundarios que cualquier otro tipo de anticonceptivo, pero es un método que se tiene que aplicar por médico y tiene que ser un paciente adecuado para eso. Y hay dispositivos que son de diferente tamaño y diferente aleación de empleo. Por si hay un dispositivo como el late de cobre, hay un dispositivo como el late de plata, que son anticonceptivos intrauterinos que se aplican con la paciente menstruando, lógicamente ya iniciada su vida sexual, porque se colocan a través de vagina, y es un método adecuado y que no tiene ninguna hormona y que no nos va a ocasionar ninguna alteración ni sistémica ni ninguna alteración en su ciclo menstrual. Y hay otros anticonceptivos que son dispositivos endoceptivos que liberan hormona y que también pueden estar diseñados para pacientes que ya tuvieron bebés y para pacientes que no han tenido un bebé. Entonces son de diferente cantidad de hormonas que se pueden manejar y que realmente es una de las dudas que muchas veces dice, bueno, si yo no quiero utilizar un anticonceptivo porque le tengo miedo a las hormonas o porque no me gusta utilizar hormonas en mi cuerpo, bueno, pues entonces a lo mejor esa paciente es candidata a un dispositivo no hormonal. Ok, y por ejemplo, si una de las niñas que nos están escuchando está pensando en iniciar su vida sexual, y dice, bueno, estoy escuchando que están hablando de los anticonceptivos. ¿Cuál puede ser el anticonceptivo ideal para esas chicas? Bueno, ahí podemos nosotros ir desde un anticonceptivo. Yo regularmente en lo personal les empiezo a manejar la píldora en dosis bajas, porque son pacientes que las cuales no han tenido ningún contacto con un hormonal y pues para checar cómo les va a esas pacientes. Si el anticonceptivo hormonal les va adecuadamente y se sienten ellas bien, bueno, pues a lo mejor podemos hacer un cambio a los 3 o a los 6 meses de un anticonceptivo que pueda ser un poco más cómodo para ellas. A lo mejor una inyección o a lo mejor un parche. Ya iniciada la vida sexual puede ser la aplicación de un anillo vaginal, que es muy cómodo. Un anillo vaginal que se coloca como si fuera un se me fue el nombre, un tampón,
pero es un arito que tiene a base de como si fuera un silicón y es muy flexible, que lo colocamos y se introduce a través de vagina como si fuera definitivamente un tamponcito, se coloca en vagina y queda actuando durante 3 semanas. A las 3 semanas lo retiramos y viene el ciclo menstrual. Es un método que es muy discreto, es un método que es muy adecuado, no tiene el que estar tomando la píldora día a día, y ayuda también a sus ciclos menstruales a que sean regulares. Entonces, pero todo eso es importante, el que la paciente acuda con su médico, con su ginecólogo, el cual le pueda dar una valoración completa, checar cómo están sus mamas, checar cómo está su útero, cómo están sus ovarios, para poder determinar si esa paciente es candidata a un anticonceptivo. ¿Por qué? Porque si tenemos una paciente en la cual en la exploración le detectamos un fibroadenoma, o en la exploración le hacemos un ultrasonido y en el ultrasonido le detectamos un mioma, pues esos pacientes no son ideales o no tienen un método anticonceptivo con uso de estrógenos el que les podamos manejar. O sea, y ahí ya hay una contraindicación. Entonces, por eso cada caso es personal, individual, Así es único. Vamos a ir a un corte, doctora, y regresamos. Claro. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Es el momento de Sonora. Es el momento de las y los jóvenes sonorenses, porque cada vez son más los que tienen oportunidades de mayor calidad hacia el futuro con el programa de becas más grande de la historia del Estado y una cifra récord en apoyos entregados. Un compromiso con las y los estudiantes y una inversión histórica para asegurar su preparación de principio a fin. Porque hemos dado un gran salto en la educación, hoy es el momento de Sonora. Sonora, tierra de oportunidades. ¡Hola! ¿Me recuerdas? Soy Truchín y cuento contigo. Y conmigo para que juntos cuidemos nuestras escuelas. Recuerda que en este periodo vacacional vigilo, cuido y reporto cualquier actividad sospechosa alrededor de nuestras escuelas. Amiguitos, reporta al 911 cualquier situación que llame tu atención. Hagamos equipo. Entre todos la cuidamos mejor. ¡Trucha con mi escuela! Gobierno de Sonora, tierra de Aguas con el oportunidades. dengue. Lava y cepilla cada tercer día los depósitos donde acumules agua y manténlos tapados. Tira todos los objetos que acumulen agua y no utilices. Voltea recipientes que puedan acumular agua. De sentir fiebre, dolor muscular, de articulaciones, así como dolor de cabeza y atrás de los ojos, acude a tu unidad médica para ser atendido. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. El gobierno de Sonora y DIF Sonora te invitan a pasar tus vacaciones en el parque infantil. Diviértete con el trenecito, la rueda de la fortuna, refréscate en el chapoteadero o viaja al espacio con nuestros nuevos lentes de realidad virtual. Te esperamos de martes a domingo desde mediodía hasta las 8 de la noche. Recuerda que contamos con área de juegos inclusivos. Ven y crea momentos inolvidables con tu familia. Sonora, tierra de oportunidades. La riqueza es una enfermedad mortal y requiere atención médica inmediata. Si en tu entorno has visto garrapatas y presentas síntomas como fiebre y dolor de cabeza intenso, acude a tu unidad de salud más cercana y avisa al médico. Una atención oportuna puede salvar vidas. Actúa rápido ante cualquier sospecha de riqueza. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. ¡Yoseo! Soy Ángel Esquer y te espero este y todos los lunes en K-Pop Night Night a las 5 de la tarde en vivo. ¡Oh, tú qué! Escucha la música de tus idols aquí en Radio Sonora, nuestra radio. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos.
Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este inicio de semana, este precioso y caluroso y bendecido lunes. Muchas gracias. Estamos platicando sobre nuestro anticonceptivo ideal con la doctora Elizabeth Amaya Sandoval, ginecóloga. Es muy importante que acompañemos a nuestros adolescentes, a nuestras chicas que van a iniciar su vida sexual activa. ¿Qué más quisiéramos que tener a nuestras hijas en una burbujita de cristal y que no les dé ni el sol y que no salgan y que nosotras sepamos todo sobre su vida, sobre su sexualidad? Pero resulta que muchas veces a nosotras no es a quien nos van a preguntar, a quien nos van a contar qué les está ocurriendo, y salen a la calle y no siempre las personas con las que se van a encontrar son las mejores y les van a aconsejar lo mejor. Entonces yo les recomiendo que haga la cita para usted y su hija con la doctora Elizabeth Amaya Sandoval. El teléfono es 6622-1256-57. 6622-1256-57, porque queridas mamás, queridas amigas, vale más prevenir que lamentar. Créamelo, por favor. Y de esto se trata este programa, de prevenir. Prevenir enfermedades, prevenir cuestiones, prevenir. Entonces vamos previniendo un mal momento que nos pueden dar en ocasiones nuestros hijos. Doctora, ¿cuál es el mejor anticonceptivo para una mujer? Estamos refiriéndonos mucho a las primeras veces, a los jóvenes, pero ¿y las mujeres maduras? Bueno, pues ahí va a depender mucho de la paridad, o sea, qué tanto tienen ellas deseo en un futuro a tener más bebés. Uh-huh. Esto yo creo que va a depender mucho de ahí. Hoy en día, la maternidad se está retrasando mucho por cuestiones de trabajo, por cuestiones profesionales, por cuestiones personales. O sea, entonces ya no es antes de que la mujer tenía su primer bebé a los 22, 25, 27. Ahorita ya la mujer ya lo tiene después de los 35 años. Entonces muchas veces van con nosotros y nos dicen, bueno, ¿cuál es el mejor método para mí, de una mujer madura? Bueno, si es una mujer que a corto plazo desea o no desea un embarazo, nos podemos ir con hormonales. Pero si dice, bueno, ¿sabes qué, doctora? Yo me quiero esperar 3, 4, 5 años. El mejor método sigue siendo un dispositivo no hormonal o un dispositivo hormonal dependiendo de las características que tengan sus sangrados. Okay. Si es una paciente que me dice, bueno, es que en mis ciclos menstruales yo reglo mucho, tengo muchos coágulos, tengo mucho dolor, tengo muchos datos de síndrome premenstrual, bueno, pues a lo mejor sí está indicado el usar un anticonceptivo hormonal o irnos con un dispositivo hormonal, porque esa paciente le va a ir súper bien con sus ciclos menstruales y con todo los síndrome premenstrual que ella presenta. Le vas a ayudar en varias cosas. En varias cosas, no solamente como un anticonceptivo. Pero si es una paciente madura que me dice, ¿sabes qué, doctora? Yo ya tuve los hijos que yo decía tener, mi esposo también, necesito un método que me ayude. Bueno, pues en esa paciente pues está más indicado un anticonceptivo permanente, o como es una vasectomía en el caso del varón o es una salpingoclasia en el caso de la mujer. Las salpingoclasias, hay varios tipos de salpingos que se realizan. Normalmente es que me dice, porque muchas veces me dice la paciente, doctora, pues es que me ha tocado que mi vecina, mi amiga, lo que sea, se hizo una salpingo y después de la salpingo empezó con irregularidades menstruales, empezó con datos de menopausia. ¿Es cierto eso? Bueno, va a depender mucho del tipo de salpingoclasia que se le haga a la paciente. ¿Por qué? Porque la salpingo, o sea, la salpinge está muy pegada al ovario y tiene la misma irrigación del ovario. Entonces, cuando hacemos una salpingo, dependiendo del tipo de salpingo que hagamos, muchas veces podemos involucrar lo que es el riego sanguíneo. Entonces, eso nos puede repercutir a la larga en irregularidades menstruales, el que empecemos con datos pues de una pseudomenopausia. Entonces, en esas pacientes, pues yo lo que les sugiero es de que se hagan o una salpingo, si es intraparto, o sea, en el despuesito del parto, a lo mejor algo en donde seamos más útiles para poder hacer la salpingo, porque sí se puede hacer. Ahora, y si es una paciente que ya pasaron sus embarazos y que después de 2-3 años dice, ya deseo hacer una salpingoclasia o hacer otro método, pues una salpingo por laparoscopía es una muy buena opción y no involucra tanto lo que es el flujo sanguíneo del ovario como tal. Y es un método que es 99% efectividad. Ningún método anticonceptivo podemos decir que sea 100%,
porque existe la posibilidad de que aún aunque hagamos una salpingo, en un determinado tiempo pudiese ser el menos del 1% el que pueda recanalizarse, dependiendo del tipo de procedimiento que se le haya hecho, ¿no? Y un 1% es un 1%. Exactamente, entonces no podemos decir el 100%. En el caso, si vemos cuál es la diferencia entre una salpingo y una vasectomía en el caso del varón, pues realmente yo a veces yo me inclino más y les digo, no es que sea feminista, no es que diga que a la mujer no se le haga y que al hombre sí, pero sí la vasectomía es más cómoda en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que se hace en consultorio, se hace con anestesia local, el periodo de incapacidad pues es mucho menor que una salpingo, porque a final de cuentas la salpingoclasia se tiene que hacer en quirófano, se tiene que abrir abdomen de paciente, implica otras complicaciones. Entonces sí, viendo una con otra, pues a lo mejor la vasectomía termina siendo pues un buen método de anticonceptivo, hablando de permanencia, ¿no? Pero eso sí es hablado con la pareja, que eso es algo muy importante, en que los dos estén de acuerdo en el no desear ya un bebé, ¿no? Uh-huh. Sí, más fácil de verdad que más fácil para ellos. Exacto. ¿Verdad? Uh-huh. Lo ideal sería que cuando vas a decidir el método anticonceptivo y todo eso, pues ir acompañado de tu pareja. Sí, lo ideal sería eso, porque yo creo que la responsabilidad no solamente está en uno como mujer, el utilizar un anticonceptivo, sino también involucrar a nuestra pareja, que la pareja sepa qué método anticonceptivo y entre los dos poder utilizarlo. Ahora, como yo les comenté, no solamente es utilizar un anticonceptivo hormonal para evitar el embarazo, sino también planear y decir, ¿sabes qué? Vamos a utilizar un anticonceptivo de barrera, como es el preservativo, para evitar las infecciones. Entonces eso también es algo muy importante que lo tomen en cuenta y que la pareja vaya y que la pareja acompañe para que sepa cuáles son también los cambios que puede llegar a presentar la paciente. ¿Por qué? Porque un anticonceptivo hormonal no es tan inocuo, o sea, no es tan inofensivo como digamos. Hay pacientes que sí les va mal, hay pacientes que tienen muchos síntomas propios o efectos que puede llegar a tener el anticonceptivo por mínimo que sea, como es ataques, o sea, lo que son alteraciones en el estado de ánimo, puede llegar a haber náuseas, puede haber dolor de cabeza, puede llegar a haber dolor de los pechos, o sea, efecto lógicamente el anticonceptivo mientras que su cuerpo se adapta a ese anticonceptivo. Y hay pacientes que por más de que duren con el anticonceptivo, es que no es mi método y lo tenemos que retirar y lo tenemos que quitar. Pero también es importante que la pareja se entere de que a lo mejor puede llegar a tener estados de ánimo bajos, puede llegar a haber incluso disminución del líbido, o sea, disminución del deseo sexual con el uso de un anticonceptivo. Entonces, puede llegar a haber sequedad vaginal también con el uso de un anticonceptivo. Entonces, todo eso es importante el poder comentárselo a la paciente y en base a eso poder decir, ¿sabes qué? Podemos hacer prueba y a lo mejor puede ser tu método ideal. Ok. Y vamos a hablar un poquito antes de irnos de la píldora del día siguiente. A ver, este boom, esta forma tan irresponsable en la que se está usando. Yo creo que aquí es algo muy, bueno, yo digo lamentable porque muchas veces ya lo tenemos muy al alcance. O sea, la paciente ya no se necesita una receta médica, tú vas a la farmacia y pides una píldora y te la dan. Entonces, aquí lo importante es poder decir en qué momento poderlo utilizar. ¿Por qué? Porque me ha tocado pacientes que en un mismo mes se toman 3 píldoras. O sea, no es así. La píldora se toma, precisamente es una píldora de emergencia, en la cual tú dices, tuve relaciones sexuales en el periodo de ovulación o en la semana de ovulación. Esas son para eso es, ¿no? Para evitar precisamente que ocurra la ovulación y que eso ocurra o venga el embarazo. Pero ¿qué sucede si nosotros terminamos la regla, tenemos relaciones, inmediatamente tomamos la píldora? O estamos a 2 días de que va a venir la regla y tomamos la píldora. Pues va a haber un desajuste. ¿Por qué? Porque no es en el día y el momento adecuado de tomarla. Ni tampoco es tomar 2 o 3 píldoras el mismo mes, porque de nada nos sirve. O sea, si ya te la tomaste una vez, ya hizo su efecto. Entonces, por eso es la cuestión de que muchas veces falla el uso de la píldora. Y además, como dices, es un desajuste hormonal de ciclo menstrual tremendo. Exacto, ¿por qué? Porque estamos hablando que es una megadosis de hormonas la que estamos tomando.
precisamente para inhibir la liberación del óvulo. Entonces, si nosotros la tomamos 1, 2, 3 veces, lo que vamos a hacer es bloquear completamente los niveles, y eso va a ocasionar de que la paciente empiece con un retraso importante o que haya formación de un quiste y que después tengamos repercusión porque tengamos que utilizar anticonceptivos, o incluso que podemos llegar incluso hasta cirugía. Porque me ha tocado pacientes que toman un anticonceptivo, que tomaron la píldora, tomaron 2, 3 píldoras y hizo un quiste grande, y que eso ya no lo podemos nosotros revertir con medicamentos. Entonces, yo he leído mucho de que debemos de tener muchísimo cuidado con esa píldora, que muchas niñas lo tienen en la bolsa y, como dices, tuvieron hoy relaciones y ni siquiera saben en qué día del mes está su ciclo o algo, así como si fueran mentas para el mal aliento. Ajá. Se la toman para estar seguras de que no se van a embarazar. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí es muy importante desde un inicio, primero explicarles qué es el ciclo menstrual. ¿Cuál es tu ciclo? ¿Cuáles son tus periodos? ¿Cómo duran tus periodos? Porque muchas veces tú les dices, bueno, ¿cuánto dura tu periodo? Y se quedan así como que, bueno, el periodo va a contar desde el día que te viene la regla de un mes a que te viene la regla del otro mes. Okay. Ese es el periodo menstrual. Entonces, para poder nosotros decir cómo está tu ciclo y si eres regular, bueno, pues tenemos que tomar 3 ciclos previos para poder llegar a decirle, ¿sabes qué? Esta es tu semana fértil, ¿no? Entonces, también eso es muy importante de que sepan, ¿no? Vamos a llevar a nuestras hijas con la ginecóloga Elizabeth Amaya, su teléfono 6622-125657. Haga su cita ahora. Con esto le doy las gracias, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo de Consultorio en Directo, a usted en casita. Hasta la próxima.